Bueno, buenas tardes a todos. Después de los avatares tecnológicos, que por cierto nuestro ponente no ama en absoluto, me ha tocado la difícil tarea de presentar al ponente de hoy. Quisiera presentarnos de esta manera a la mesa. A la izquierda está Carlos Verástegui, que es una de las columnas que mantienen estas jornadas masónicas, de las que pueden ustedes disponer el tríptico para mayor información de otras charlas y otras actividades que tenemos. Yo soy un humilde hijo de masón, médico pediatra, por lo tanto mi discreción de ocultar mi condición de masón es complicada y me toca la difícil tarea de presentar al ponente de hoy, John Shephard, del que no lo conocía personalmente y he intentado hacer un breve resumen para introducirle a ustedes y ha sido una labor bastante difícil. Voy a intentarlo con la mayor humildad. John nació en Uruguay, se educó en un colegio que él dice que desgraciadamente fue conocido porque sus compañeros murieron en el famoso accidente de aviación de los Andes, que él por los avatares se fue a Estados Unidos, que huyó de los Estados Unidos, se movió de los Estados Unidos por la guerra del Vietnam, que acabó trabajando con caballos, de los que creo que aprendió a susurrarlos en Francia, y espero que nos susurre a nosotros hoy. Y a partir de ahí empezó un periplo existencial del que él ha dicho que aspira a ser un ciudadano del mundo y un aprendiz de la Universidad de la Vida, y no ha conocido a nadie que se acerque a esos tópicos más cerca que él. Sus tierras amadas se encuentran en África, de la que ha hecho documentales, de la cultura de África. Sus contactos profesionales con los medios de transporte le han favorecido que conozca casi todo el mundo y que se excuse de que no conoce la India, pero que conoce Nepal. Con eso su existencia vital yo creo que nos va a impregnar en la charla de hoy y espero que todos aprendamos de ella. Muchísimas gracias por esta no solo introducción, sino solo por estar hoy aquí, en este marco fantástico, que solamente mirar la puerta por donde hemos entrado es entrar también en un templo. Creo que la charla que voy a intentar transmitir va por los derroteros de la vida interior que es el templo. Y empiezo y digo esto. Fide e virtute, el templo masónico. El significado. El templo proviene del latín templum y significa lugar sagrado. Recinto cerrado que pudo ser una cueva o caverna como los encontrados en la isla de Malta y en tantas otras partes del mundo. Este lugar tenía como propósito el estar a cubierto de las miradas profanas. Tenía también y tiene la función de ser un lugar de culto donde el ser se encuentra consigo mismo para pedir a sus seres superiores ayuda y agradecer los dones recibidos. El templo en los principios. Como referencia nos ceñimos al templo con mayúsculas, que fue el templo de Salomón, del cual la Biblia nos da justas y exactas medidas. La creación de un mundo, todos los templos, recintos y lugares de culto estuvieron construidos en base a la observación de la estructura misma del cosmos físico y material. La Tierra está representada por la planta del edificio, paralelepípedo que según Platón era el símbolo geométrico del cosmos, determinada por los ejes este-oeste, norte y sur. El espacio intermedio que separa el cielo y la tierra está representado por la posición de los pilares o columnas que elevan al cielo y este está simbolizado por la bóveda celeste. Los lugares de construcción. En mis incontables viajes he observado la ubicación de los templos y he llegado a la conclusión de que no han sido edificios de forma casual, sino siguiendo las intuiciones de los zahoríes o también el enclave donde dormían y pastaban los rebaños.
También estaban exentos de corrientes subterráneas que distorsionaban la tranquilidad para la meditación. Y aquí quiero hacer referencia a las líneas o redes de Hartmann, que en sus estudios de observación de la naturaleza y del reino animal buscó en el subsuelo las explicaciones para los comportamientos que no se conocían hasta entonces. Eran zonas privilegiadas, no solo por el perímetro inmenso visual, sino también por las energías que confluían en positivo para el descanso y la serenidad. Lo comprobé en los monasterios de Tianboche, en Nepal, en Nikko, Japón, y ahí os recomiendo visitar el santuario de Toshogu, dentro de un mar de cedros, donde relucen sus revestimientos de pan de oro. Esto también sucede en Tailandia y en Koh Si Temple, en la isla de Penang, en Malasia, o en el Valle de los Templos de Myanmar, Birmania, donde el atardecer tiñe de rosa las estructuras que se elevan al cielo. También no olvidar los templos de Júpiter y Venus y Baco, que en sus ruinas nos reclaman la atención en Baalbek del Líbano. Pero no puedo ir tan lejos y dejemos de conocer magníficos monumentos como el Escorial, la Catedral de Chartres, el Panteón de Atenas o la famosa Abadía de Iona en la Escocia de mis ancestros. Un sinfín de sitios y nombres que recomiendo visitar para percibir la magia, la fuerza y el esplendor. Y no fue por azar ni por casualidad donde se encuentran tales monumentos, sino que sus constructores se esmeraron para que sus edificios fueran del agrado de los dioses. Constructores de templos. Para nosotros, los masones, hay 3 grados de constructores de templos, que son el aprendiz, que mira, escucha y aprende. El compañero, que empieza a conocer los materiales, el compás, la escuadra, la plomada, el nivel. El maestro, que utiliza los elementos para dar forma al pensamiento y resaltar los valores de ética y moral. Todos ellos bajo la batuta del venerable maestro, que los conduce con armonía y rigor, para que los trabajos sean justos y perfectos. ¿Qué significa el templo para los masones? Para los masones, el templo se basa en el sefirot, o árbol de la vida. Son los planos para su construcción y en ellos se inspiró el templo de Salomón. Es un espacio sagrado que establece la separación con el mundo profano. Es una isla en medio de un océano turbulento de pasiones y de dificultad de vivir con tranquilidad y sosiego la verdad y el conocimiento. Es un lugar cerrado y secreto, impermeable a las malas energías. En este sentido se hace referencia a la caverna iniciática, un verdadero símbolo del cosmos muy extendido en todas las religiones. La caverna templo es la matriz, el atanor hermético donde se renace a la vida espiritual. El templo masónico, como el templo de Salomón, es la cristalización de una idea arquetípica y su estructura es análoga a la estructura cósmica. Corresponde a las leyes simbólicas que tejen la realidad del universo, es decir, el orden, el equilibrio, la belleza, con dicha realidad se expresan. También quiero resaltar y compartir con vosotros que para mí hay un espejo dentro del templo, que nos lleva a mirarnos y reflexionar sobre ese eje cielo-tierra, arriba y abajo, el cenit y el nadir. Y sobre el nadir, me gustaría detenerme para pensar que debajo se encuentran nuestras imperfecciones, nuestras pasiones. Y en los magníficos grabados de Gustave Doré, Dante nos lleva en una barca tranquila que surca las aguas del infierno a escuchar los gritos de dolor y de desesperación. Es una vivencia por sí misma elocuente y reparadora. Si ya somos capaces de reconocer nuestros defectos y errores, ya estamos más cerca del camino correcto para liberar nuestras angustias, dolencias y frustraciones.
reencuentro consigo mismo. Aunque más adelante lo mencionaré, quiero leerlos un extracto de la conferencia de Steiner sobre la ciencia del espíritu, que dice así: el bien de un conjunto de personas que colaboran es tanto mayor cuanto menos reclama cada individuo para sí mismo el producto del rendimiento. Podemos reflexionar y debatir luego para sacar cada uno sus propias conclusiones. Y concluye: solamente si los hombres quieren, avanza el mundo. Pero para quererlo, necesitan, cada uno en particular, hacer el trabajo interior del alma. Y este solo puede llevarse a cabo paso a paso. El simbolismo esotérico en la arquitectura del templo. Entre otras interpretaciones, existe la teoría que dice que el templo es el reflejo del cuerpo humano. Así se basan los planos de las basílicas, con las proporciones del cuerpo humano. Aquí entra un nuevo número, el número áureo, el 1618. Este elemento, que tiene una relación directa con las proporciones pitagóricas entre las matemáticas y el mundo musical, en el mundo del arte, entre otros. En la logia, hemiciclo, que es realmente lo que separa el jical del devir. El jical es el templo desde la puerta hasta el oriente y se sube por 3 peldaños. También en el templo de Salomón, el jical y el devir eran considerados respectivamente como el sanctum y el sanctum sanctorum, el lugar más sagrado y secreto del templo. En la masonería, esos 3 peldaños significan el aprendiz, el compañero y el maestro. Lo que se construye es la casa de Dios, el templo, el habitáculo divino. Por excelencia, se le concibe como una perfecta cristalización del plan del gran arquitecto del universo, adoptado a su vez un sentido macro y microcósmico por la doble aplicación del simbolismo y la analogía. Traspuesto al nivel individual, el microcósmico coincide con la perfección del ser humano, la regeneración psicológica y el nacimiento espiritual del iniciado. Aunque también pienso que nada es definitivo, ni completo, ni permanente, ni estable. Es decir, que el caos no solo preexiste al orden, dado que el mundo en que vivimos está en continuo estado de comienzo. Cuando visito otras culturas, siempre me pregunto, ¿es nuestra verdad primogénita? ¿La evolucionada? ¿La que defendemos con perros cimarrones, sin cuestionarnos que somos una gota de agua en el océano o un grano de arena en la playa? Por ello, esta tarea constante, litúrgica, cadente, mántrica, no sé si existe esta palabra, el utilizar el espejo para vernos cada día, muchas veces al día, para hacernos las incontables interrogantes. ¿Qué es vivir? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué hago en este mundo? Hoy, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Estoy preparado para otra vida? ¿Qué tengo que hacer? El templo y el rito. Para el masón, entre otras cosas, el templo es el lugar de trabajo. Un permanente recordatorio de la necesidad de la construcción de la obra interna de perfeccionamiento de sus aptitudes por medio del camino de la búsqueda del conocimiento. Lo que es lo mismo, pulir la piedra bruta, hasta lograr que sea bella, que sea precisa y que esté acabada. La masonería manifiesta su condición de educadora. El templo masónico es un lugar de enseñanza por excelencia.
instruyendo a nuestros obreros en los verdaderos principios de la libertad, igualdad y fraternidad, base de nuestra futura regeneración. Siendo el templo simbólico una imagen representativa del universo, afecta su forma por corresponder al número 4, que simboliza la naturaleza, donde todo es simbólico en él, los 4 elementos, los 4 puntos cardinales, la bóveda celeste con sus constelaciones, el sol, la luna, 12 columnas representando los signos zodiacales y un largo etcétera. Dentro del templo, cargado de alusiones y alegorías referentes al templo de Salomón, todo era y es símbolo y confluyente a la enseñanza, la orientación, la decoración, el tiempo de trabajo, el contenido que se quiere transmitir, la vestimenta y muchas más cosas. Contenían y contienen mensajes diversos y precisos en los que se trabaja en aquel recinto. Quiero hacer mención a un educador y masón que fue Rudolf Steiner, que creó su templo, el Goetheanum. Como su trayectoria de obra es muy extensa, os invito a bucear en sus enseñanzas y entender a este visionario. Solo os dejo con un pensamiento. El correcto obrar procede del correcto pensar, y el incorrecto obrar brota del pensar equivocado o la ausencia de pensamiento. Cada cual que se siente capacitado para comprender la vida, aunque no haya hecho nada para penetrar en sus leyes básicas, ni tampoco ha preparado primero su mente para ver las verdades de las fuerzas de la vida. Digo esto por ser la masonería, entre otras cosas, un laboratorio o escuela del pensamiento. Aprendiendo a escuchar. La finalidad global del simbolismo de los templos debería ser proporcionar unos enlaces prácticos con nuestros instintos heredados más profundos y unas raíces genéticas que se remontan a nuestra primera existencia sobre la Tierra y aún más lejos. Así que la primera instrucción que ha de recibir todo aspirante a los misterios sagrados podría muy bien ser: conoce tu templo, conócete a ti mismo, escucha. El medio ambiente donde se practica el esoterismo puede variar entre la estricta desnudez de un jardín zen, y ahora he acabado de pasar por esta maravilla que tenemos aquí, con unas reminiscencias a Giacometti, que os recomiendo también, si pasáis por Londres, ir a verlo, porque es una exposición única, donde podemos encontrar también la luz. Pero también lo encontramos en el interior, sumamente ornamentado y rico, como puede ser la Basílica Ortodoxa de Abu Sarga o de San Sergio, en el barrio copto del Cairo. Aquí os cuento que es impresionante no solo entrar a aquella cueva con una barandilla de guindo, que es impresionante el brillo que tiene, y los cánticos de los monjes que ya empieza a subir, te atraen y te entregas a una sumisión de sentidos, de olfato, de gusto, de olor incalculables. Los cirios, los cánticos, las ornamentaciones de los popes, es una experiencia única y que también recomiendo a quien pueda y tenga tiempo de pasar por ello. Lo importante y la lección que debemos tener en cuenta es que debemos crear un lugar que pueda ayudar a los humanos a conectar con el tipo más elevado de conciencia, que le llamen ser supremo o como quieran llamar a esa energía según sus creencias. El escuchar también significa participar, y quizás en ese tiempo de silencio se llevan tejiendo las conclusiones y se graban las enseñanzas de quien habla.
No por escuchar existe un desinterés. Hay un acto de voluntad de respetar y de no interrumpir la palabra. Es mucho más duro y requiere una gran tarea y disciplina el saber escuchar que el hablar, y sobre todo cuando se repite constantemente aquello que se dice. En todo curso de meditación o de índole iniciático, la primera regla que hay es el silencio. Nosotros también en la masonería, el aprendiz pasa su primer curso en silencio. ¿Qué les parece si lo intentamos siendo conscientes de ello? ¿Es cierto que escuchamos cuando nos hablan? ¿O estamos solo pensando en una réplica elocuente, erudita y brillante? ¿Jugamos al ajedrez o platicamos con sabiduría? Seguro que os agradará vuestro progreso. Elementos dentro del templo. Nada más entrar, encontramos dos grandiosas columnas en el atrio, siguiendo la tradición salomónica. A la derecha se encuentra la de Jaquín y a la izquierda la de Boaz. Representan los dos principios duales de la gran obra y los dos pilares básicos de la humanidad, la solidez y la fuerza. Significa los contrarios, el bien y el mal, la envidia y la virtud, la luz y la nada, la vida y la muerte, el placer y el dolor, y así hasta el infinito. En efecto, en la unión de los contrarios se encuentra un gran misterio. ¿Acaso podríamos vivir un camino unidireccional? Y si quizás pudiéramos liberarnos de comparar, ¿no seríamos más felices? ¿Podría ser esa la clave cuando pasemos a otra dimensión? Un elemento que llama la atención, para mí, es la piedra bruta que se encuentra dentro del templo masónico, que recuerda nuestras imperfecciones y nos hace reflexionar sobre el trabajo que tenemos por delante y de por vida. Entre los símbolos más importantes de nuestro templo también se encuentra el libro sagrado. Por su ubicación central en la logia, nada menos que sobre el altar donde realizamos nuestras promesas o juramentos, es decir, en el eje vertical que conecta el cielo y la tierra, el cenit nuevamente con el nadir. Sitio de unión y recepción de las energías. Y en nuestros talleres del rito escocés antiguo y aceptado, es la Biblia. Aunque puede estar acompañada del Corán, de la Torá, del libro de los Vedas o de los Upanishad, del hinduismo y el taoísmo. Queremos señalar que no se confunda el carácter religioso de la Biblia con determinadas religiones y sus dogmas. Esencialmente es un libro sagrado, no un texto religioso de tal o cual comunidad. Ella es también el libro de todos los cristianos, los ortodoxos, los protestantes, los reformados. Y asimismo es la fuente de la Iglesia ortodoxa griega, rusa y turca. Es un libro mítico, cosmogónico y metafísico, en que se ha basado la tradición judía al igual que la islámica. Para nosotros representa la gran tradición hermética. Y en ella se puede leer: el respeto a lo sagrado es el principio de toda sabiduría. Repito esto: el respeto a lo sagrado es el principio de toda sabiduría. Entonces, aquí hago la reflexión de poder sobrepasar lo que vemos
para no estar influenciados por lo que nos dicen. Un templo ha de contener símbolos prácticos para la autoconstrucción y la conservación del alma humana. Ello, por supuesto, incluye una indumentaria adecuada. No solo es preciso que cada objeto tenga un significado propio y especial, sino que éstas han de ser bien comprendidas por todo lo que esos utensilios y objetos nos cuentan. No basta con la explicación del uso. La simbología ha de haber sido experimentada por aquellos que utilizan el templo para su perfeccionamiento espiritual. El ver, el tocar una espada, debería de producir una sensación de agudeza y de ingenio con relación a un determinado punto. Una varita o un bastón deberán de hacer que cobráramos conciencia de la rectitud y así sucesivamente. Si esto no ocurre así, el templo no tendrá utilidad práctica hasta que esto no suceda. También dentro del templo encontramos la escuadra y el compás, dos elementos de la geometría indispensables para el pensamiento masónico por su simbolismo de apertura y rectitud hacia la sabiduría y el conocimiento. Las velas, que con su luz iluminan el oriente, así como las mesas de los vigilantes, y las tres columnas que representan la belleza, la fuerza y la sabiduría. Hay una plomada que pende del centro de la bóveda celeste y que recuerda la línea recta que debemos guardar en la construcción de nuestro edificio. La música también está presente en toda ceremonia del templo. Ayuda a inducirnos a la meditación y eleva el espíritu. Se considera que el templo está sagrado cuando el venerable maestro ordena abrir el volumen de la ley sagrada. Quería puntualizar también que el rito escocés, antiguo y aceptado, es el rito más utilizado en la masonería y se caracteriza por trabajar a la gloria del gran arquitecto del universo. Que en todas las culturas tiene un nombre. Para cada uno tiene una dimensión. Para cada uno tiene un significado. No pongamos etiquetas, sino aceptemos que hay algo más allá que en un determinado momento nos hace reflexionar y estamos en contacto con aquella energía. Conclusiones. La masonería tiene para mí la virtud de despertar los sentidos para entender y ver el significado de los símbolos. Elementos que esperan que nos adentremos en sus entrañas y misterios y no los miremos como simples objetos. Encontremos varias lecturas y abriguemos la duda, que sin ella no podremos nunca avanzar. Tenemos que siempre dudar. La búsqueda de la verdad será siempre un camino, pero nunca un fin, porque entiendo que cada individuo tiene un trozo de verdad con mayúsculas, y solo con la comprensión, el estudio, la meditación y la observación y la tolerancia, seremos capaces de alcanzar un estado de paz y felicidad. El templo me ha servido como referencia de camino hacia la perfección, el lugar para encontrarse consigo mismo, donde se dan las condiciones idóneas para no sentir el cuerpo, pero sí oír el alma. Para hablar con nuestro yo, para preguntar y no tener prisa por obtener una respuesta. Control de nuestra ansiedad, pacientes con los resultados que siempre llegan, pero no cuando nosotros queremos. Vivir el templo es una tarea ardua y difícil, pero si no comenzamos, nunca llegaremos a encontrar la paz interior que hay en el templo, es decir, en nosotros.
Muchas gracias. Bueno, yo, en nombre de la Gran Logia de Canarias y de la respetable Logia Capitular Añasa, quiero agradecerle su presencia en el día de hoy, en esta segunda charla de las jornadas conmemorativas del tricentenario de la masonería especulativa y de las 500 reuniones obtenidas de la respetable Logia Capitular Añasa 270. Queríamos agradecerles también, como no puede ser de otra manera, a la Mutua de Accidentes de Canarias como entidad colaboradora de estas jornadas y a su Consejo Rector, pues la cesión de espacios para realizar esta charla. Y quería recordarles que la próxima semana tendremos el 7 de junio a las 7:30 en el Ateneo de La Laguna una proyección de un documental de National Geographic sobre la masonería. El 8 de junio tendremos en el Espacio Cultural de Caja Canarias un recital de canto a cargo de la soprano Mónica Pérez con la pianista acompañante Patricia Rancel, de diversas obras de músicos masones. Y el 9 de junio tendremos también en el Ateneo de La Laguna una charla impartida por el catedrático de Historia, don Manuel de Paz, en referencia a una historia poco conocida sobre la logia Nueva Era, que fue en su momento una logia fundada en el municipio de La Laguna en el siglo XIX y que sus integrantes fueron pioneros de la revista de Canarias, la famosa revista de Canarias de la época de la Ilustración. Les recomiendo esos eventos porque, desde luego, incluso en la charla, don Manuel de Paz nos indicó que iba a sacar jocosamente del armario a unos cuantos masones laguneros de la época. Dentro de la finalidad que la Gran Logia de Canarias ha puesto en esta jornada, que no es otra que la de hacer pedagogía de la masonería, pues hemos abordado un tema que, bueno, yo creo que para los masones es un elemento central y vertebrador de nuestro simbolismo, cuál es el templo masónico, ¿no? Porque a través de ese concepto y de ese simbolismo se construyen los demás, o gran parte de los demás conceptos y simbología que se utilizan en la masonería, ¿no? Y que ayudan a construir nuestro ethos personal y colectivo. Desde la Gran Logia de Canarias y desde la respetable Logia Capitular Añasa 270, esperamos que con esta charla se vayan con una idea menos tenebrosa y morbosa de la masonería y más aproximada a la realidad, que no es otra que una organización que trabaja con sus miembros los ideales de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad para, en palabras de Santiago Castellá, que estará con nosotros el 17 de junio impartiendo una charla sobre el método masónico, conseguir además crear una escuela de buenos ciudadanos. A lo mejor no lo hemos conseguido hoy, pero los masones, como pocas personas en el mundo, sabemos de la necesidad de practicar de forma constante el trabajo de cantería para obtener al final la piedra cúbica. Y por ello quiero finalizar con una reflexión contenida en una obra del masón y matemático Charles Dodgson, más conocido como Lewis Carroll, que en su obra Alicia en el País de las Maravillas venía a decir: Alicia se rió y dijo, no tiene sentido intentarlo, no se puede creer en cosas imposibles. Yo diría más bien que es una cuestión de práctica, dijo la reina. Cuando yo era joven, practicaba todos los días durante media hora. Muchas veces llegué a creer en 6 cosas imposibles antes de desayunar. Muchas gracias a todos, en nombre de la Gran Logia de Canarias y de la respetable Logia Capitular Añasa 270.